adoramos, a ti te exaltamos, a ti te glorificamos. Gracias por este tiempo que nos regalas. Amén. El anhelo del corazón es que muchos sean realmente tocados por la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que cambia y transforma nuestras vidas. Amén. Así que continuando con nuestro estudio, que gracias al Señor ya estamos casi por la mitad del libro de Apocalipsis, y que bueno, tenemos la gran bendición de cada estudio subirlo al canal de YouTube, y para que ustedes, hermanas en la fe, no se pierdan ningún estudio, que estén tomando cada capítulo de este libro precioso, que es un libro que realmente nos está animando y nos anima día a día a saber y entender el amor incondicional de Dios hacia nosotras, y que realmente, ¿no? Poder entender que el amor de Dios es inmenso para con los suyos, para con los que le buscan de a de veras, como dice la palabra. Pero fíjense que a pesar que Juan era un hombre ya anciano, y que, bueno, en esos años él también falleció, dejó de existir, pero como yo decía y como siempre digo, la palabra de Dios no quedó esclava, la palabra de Dios siguió corriendo, y bueno, tanto es así que el día de hoy nosotros estamos leyendo el Apocalipsis, estamos leyendo la revelación justamente que se le dio a Juan, justamente tocando estos capítulos, ¿sí? Entonces vemos que en todo esto la idea era justamente que Juan, ¿no?, deje bien en claro este anuncio, y que con eso también iba a conllevar a hablar de esos testigos que se menciona en este capítulo 11, que son aquellos que también van a estar en los 3 años y medio, cuando empiece estos 7 años de la tribulación, ¿sí? Vemos, aquí tengo un pasaje bíblico que Jeremías, ¿no? Jeremías decía allí en el capítulo 15, 16, capítulo 15, el versículo 16, Jeremías decía: fueron hallados tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Quiere decir de que allí vemos al profeta Jeremías, ¿no? Él también haciendo una declaración de que la palabra de Dios para él era dulce, ¿sí? Dulce, la palabra de Dios dulce, pero como bien también habíamos hablado, qué difícil para otros, ¿no? Que por ahí no gustan de la palabra de Dios, para muchos que por allí no desean recibir la palabra de Dios. Podemos ver que aquí este mandato que se le da a Juan, ¿no?, en cuanto a todo estos juicios, ¿no?, que Dios había ya establecido para la tierra, y que no solamente se lo estaba dando a Juan y que era una revelación nueva, no, porque ya Dios había establecido todo esto desde antes, ¿no? Recordemos que todo esto va relacionado con los profetas también en diferentes pasajes de la Biblia podemos ver cómo ellos también anunciaban, ¿no?, el día de la ira de Jehová, el día de Jehová, ¿no?, el día del juicio, ¿no? Y aún en el Nuevo Testamento, ¿no?, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, también ellos mencionaban justamente sobre este día de la ira de Jehová. Entonces, aún con todo eso y con todo lo que denuncia el Evangelio, podemos ver que la palabra de Dios hoy no gusta mucho, ¿no? Decía de que por allí muchos no tienen esa relación con la palabra de Dios. Pero nosotras como creyentes, hermanas y como hijas de Dios, tenemos que amar la palabra de Dios. Si hay algo que tiene que conducir nuestras vidas en estos tiempos, es la palabra de Dios, porque es allí donde tenemos esperanza. En Cristo es la esperanza. La esperanza no la vamos a tener ni en el gobierno, ni en el trabajo que tenemos, ni en el marido que tenemos, están para hacernos de bendición, por supuesto, pero la esperanza está en Cristo. Y es importante que nosotros, a través de estos estudios que estamos recibiendo, entendamos que es el Señor el que permite que en estos tiempos cada una de nosotras estudiemos su palabra de manera muy
detallada, versículo a versículo, que realmente nos va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Y recordemos que estas enseñanzas no solamente es para nosotras, sino también para todos aquellos que el Señor ponga en tu camino, ¿no? Ya sea la familia, sean amistades, en la oportunidad que puedas tener, que el Señor realmente te ayude y te guíe para que puedas compartir la palabra a aquellos que no la conocen. Bien, entonces con todo esto, queremos entrar ya al tema, al estudio, ¿sí? Y dice, ¿no? En el versículo 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Fíjense que a Juan se le da esta visión, ¿sí? Otra de las visiones. El rey David la usó allí en el Salmo 23, ¿no? En el Salmo 23, cuando él dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y vemos que allí el salmista, cuando habla de esa vara, ¿no? Que le infundía el aliento, en este caso vemos que esta vara de medir justamente es una vara de juicio, ¿sí? Una vara de destrucción. Entre el capítulo 10, en el último versículo, para entrar al capítulo 11 directamente, hay también como un paréntesis, ¿sí? Un segundo paréntesis, ¿sí? Que esto pues está presentando también una perspectiva de Dios, una alternativa de Dios, un propósito, ¿sí? Un propósito que el Señor también despliega justamente para llamar al arrepentimiento. Vemos que aquí en esto se representa, por ejemplo, la adoración en el templo judío restaurado en los 3 primeros años, ¿sí? Recordemos que el último templo que se destruyó fue en el año 70, el templo de Jerusalén, como habíamos hablado anteriormente, el primer templo que lo construyó Salomón, pero fue destruido por Babilonia, el rey Nabucodonosor. Luego Herodes vuelve a levantar el templo, se destruye por segunda vez allí en el gobernador Tito en el año 70. Y luego, bueno, no se levantó ningún templo. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿no? Entregó su vida por nosotros, por los pecadores, él no dejó ningún templo, porque él lo que dejó fue a su Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que es templo en nosotros, ¿no? Por eso dice ahí la carta de Corintios, el apóstol Pablo decía, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y podemos pensar que es el templo, como les decía, el templo de Dios allí en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo era ese templo, con todas las condiciones que Dios había establecido, dándole el mandato a Moisés, ¿sí? Pero específicamente en este capítulo no se está hablando del templo de Dios. Se está hablando de un tercer templo, ¿sí? Un tercer templo. Y eso nos hace ver, ¿no? Realmente teniendo en cuenta, ¿no? Que, como les decía, el Apocalipsis fue escrito en el año 90, 95, ¿no? Como la edad de Juan. Y antes de eso, ya en el año 70, el templo había sido destruido, el gobernador Tito, como le decía. Entonces, esta visión que se le da a Juan nos está mostrando que posiblemente haya un tercer templo, ¿sí? Y fíjense que parece imposible, ¿no? Porque justamente donde era el templo de Jerusalén, hoy toda esa zona la tiene tomada pues los musulmanes, ¿sí? Los musulmanes tienen allí justamente un lugar que se llama la Cúpula de Roca, que es como un santuario que ellos tienen, que ahí adoran a Mahoma, ¿no? A su líder, ellos adoran a Mahoma, ¿sí? Y esa es su tradición de los islámicos, pues, ¿no? Esta es la tradición del mundo islámico, para ellos es sagrado ese lugar, ¿no? Y pues sabemos también hoy en nuestros tiempos, sabemos que tanto este país que está lleno de musulmanes, ¿no? Este país islámico, pues está totalmente en contra de Israel, ¿no? Ahora nosotros en nuestros tiempos nos podemos preguntar, pero ¿cómo va a ser posible que, porque fíjense que después a medida que vamos a seguir leyendo los versículos, vamos a ver de que este templo se va a construir justamente en Jerusalén, ¿sí? Allí en Jerusalén. Entonces, donde estuvo
el templo y donde también unos pasos más allá Cristo fue crucificado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo los musulmanes van a ceder su territorio a Israel para que ellos construyan ese templo? Algo que hoy nuestros ojos pues no lo ven, porque hoy está la guerra entre ellos. Vemos que hasta hace poco han estado en conflicto, ¿no? Tanto Israel, pero el hecho es de que hoy tienen esa guerra ellos, ¿no? Palestina, y este es el nombre, ¿sí? Israel y Palestina. Entonces ellos están en ese conflicto. Pero el hecho es que en ese lugar donde justamente los musulmanes tienen supuestamente su lugar sagrado, donde ellos adoran a Mahoma, es allí donde se va a levantar ese tercer templo, ¿sí? Y como yo les decía la vez pasada, ¿no? Ya hoy hay indicios de un templo que se está levantando allá en Jerusalén. Ahora la pregunta es si será ese el templo de Dios, el templo que van a levantar los judíos, o esta es una réplica y realmente en el tiempo del anticristo, él con su poder va a levantar ese templo. Porque recordemos que ese templo, hermanas, va a ser un templo donde realmente el anticristo después se va a sentar y va a gobernar. Lo habíamos visto en algunos versículos anteriores, que, ¿no? Que él dice que va a sentarse y va a pedir a todos que lo adoren como Dios, ¿sí? El hecho es de que esta visión que se le dio a Juan es de un tercer templo, ¿sí? Y que nosotras pues que tenemos que ver que hay algo muy importante aquí en este versículo, que no solamente se habla del lugar, sino que también habla de una medición, ¿sí? Habla de una medición. Fíjense que dice, levántate, le dicen a Juan, y mide el templo, ¿no? Y el altar, y a los que adoran en él. A los que adoran en él. Fíjense que la tribulación va a tener un promedio de 7 años, pero 3 años y medio es donde va a reinar la paz. Habíamos hablado del jinete caballo blanco, que viene a gobernar y muy sutilmente entra con su paz, ¿no? Con toda su actitud de pacificador, de prosperidad, y bueno, ¿no? Él va a engañar, ¿no? Y bueno, posiblemente se levante en ese momento ese templo y muchos adoradores estén allí, ¿no? Adoradores que van a pensar hasta ese momento que pueden adorar a Dios en esa libertad, en esos 3 años y medio, pero pasando los 3 años y medio que ya viene, que ya arranca, digamos, la tribulación, ¿no? Lo de los sellos, lo de las copas, que ya se comienza a arrancar, que es allí donde ya Satanás, ¿no? El anticristo se sienta allí en el santuario de Dios. Y bueno, ahí es donde vamos a ver, ¿no? Justamente como dice acá, y a los que adoran en él, ahí justamente ese va a ser la matanza, ¿no? De muchos judíos, que justamente al pensar que adoraban a Dios, cuando vean que allí el anticristo va a pedir adoración para él, pues ahí es donde ellos van a quedarse prácticamente sorprendidos de ver la actitud de este hombre, y por no aceptarlo, bueno, muchos quedarán, pues, ¿no? Se les va a quitar la vida. Entonces vemos que aquí en este pasaje podemos ver que esta bestia, ¿sí? Esta bestia que va a reinar por 3 años y medio, mostrándose con mucha paz y mucho amor, en definitiva va a terminar siendo este ser que va a ir en contra del pueblo de Dios, porque ese ha sido su cometido, siempre ir en contra de los creyentes, en contra del pueblo de Dios. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mires. Se le da esta orden a Juan también, ¿no? Recordemos que todo esto es simbólico, ¿sí? Recordemos que todo esto es un simbolismo, pero que Juan lo está viendo, y que todo esto que estamos viendo literalmente se va a cumplir, ¿sí? Literalmente se va a dar. Entonces, cuando se habla de un patio de afuera del templo, ¿sí? Dice, déjalo aparte y no lo midas. Dice, ¿no? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Habíamos hablado que esos 42 meses son los 3 años y medio, ¿sí? A partir de este capítulo vamos a ver 42 meses, 1260 días,
tiempos y mitad de tiempos, ¿no? 3 años y medio. Todo se refiere a los 3 años y medio de la tribulación. Quiere decir de que hay un límite que se le da a los gentiles para que justamente vayan en contra del pueblo de Israel, que son esos 3 años y medio, ¿sí? 3 años y medio. Y vemos pues que aquí cuando se le dice a Juan, ¿sí? Se le prohíbe que él mida el patio, ¿sí? Que lo deje de lado, porque eso está indicando un rechazo de parte de Dios justamente a todos aquellos que estén fuera de ese templo. Recordemos que cuando estaba el templo de Jerusalén, ¿sí? Cuando estaba ahí en los tiempos de Jesús, había un lugar justamente que estaba fuera del templo, que los separaba con una muralla, podríamos decir, y que pasando esa muralla eran los gentiles los que iban alrededor. Los gentiles pocas veces entraban, ¿sí? Al templo de Jerusalén. Y vemos, ¿no? Ahí en Lucas, por ejemplo, capítulo 21, versículo 24, el Señor Jesucristo dice, ¿no? Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es lo que le estaba diciendo ahí a los discípulos justamente en esta profecía, es que pues los gentiles iban a gobernar. Y si nos ponemos a pensar, ¿no? El tiempo de Daniel, cómo los gentiles realmente gobernaron, ¿no? Porque cómo ingresaron a Judá, a Jerusalén, los hicieron esclavos a los judíos, los tuvieron, como se dice, en ese cautiverio, muchos años y siglos. Luego vemos después ya con Jesús, ¿no? Estando ya Jesús en la tierra, también siempre estaban sometidos al gobierno romano, que después que prácticamente fue destruido el templo en el año 70, los judíos quedaron, como se dice, en intemperie. Y desde allí ellos han estado vagando por diferentes partes, ¿no? Podemos ver allí con Hitler, cómo él también tomó, ¿no? ¿Cuántos millones de judíos, ¿no? Y les quitó la vida, ¿no? Con esa idea pervertida que tenía. Y así hasta el día de hoy, ¿no? A pesar que en el año 1948 la nación de Israel pues como que se unió, se constituyó, ¿no? Para ser pues el pueblo de Jerusalén con la ayuda política de muchos países, pero aún así todavía tienen esa guerra con los musulmanes, ¿sí? Aún así todavía, a pesar que está pasando los años y los siglos, todavía está ese odio tanto de musulmanes con los israelitas, ¿sí? Entonces vemos que los musulmanes tienen el control también de esas tierras, de muchas tierras, como Israel viene, ¿no? Tomando de poquito tierras que le fueron robadas. Pero bueno, vemos que aquí dice el Señor, y lo hemos leído aquí en Lucas, cómo se le dio a los gentiles, ¿no? Se le da a los gentiles el que pues tengan autoridad y bueno, ¿no? En el lapso de los años y de los siglos vayan en contra justamente de los judíos, de los judíos. Entonces vemos que Dios rechaza, justamente le dice a Juan, no midas ese lugar de los gentiles porque es necesario, dice que ellos, ¿no? Dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El Señor está midiendo a su pueblo también, ¿sí? Por más que nosotras tengamos la promesa de que Cristo nos va a arrebatar, nos vamos a ir con Él, vamos a ser llevadas por Él, vamos a estar ahí en la presencia del Señor y después vamos a volver con Él para reinar, esas tremendas y poderosas promesas que el Señor nos ha dejado. Aún con todo ello, el Señor nos está midiendo también a nosotros. Por eso les decía yo hace poco que no nos olvidemos que nosotras también vamos a tener que pasar por el tribunal de Cristo.
donde el Señor va a medir nuestras obras, va a pesar nuestras obras, ¿sí? Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque el Señor nos ama, pero también el Señor quiere que cada día nos santifiquemos más, que cada día realmente vivamos una vida, ¿sí?, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Recordemos que el Señor, cuando mandaba a sus discípulos, los mandaba a predicar de 2 en 2. Bueno, acá vemos pues, ¿no?, el Señor con sus ejemplos, ¿sí?, enviando 2 testigos, ¿no?, en este caso, ¿sí?, y que estos 2 testigos pues se presenten, ¿no?, se presenten en este tiempo de la tribulación, y dice que tenían que profetizar. Si vamos a los siguientes versículos, dice: estos testigos son los olivos, los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, ¿sí? Y esto pues tiene como significado, ¿no? Bueno, lo habíamos leído en Zacarías, esos 2 testigos que se habla, ¿no? Bueno, por ejemplo, Zacarías hacía referencia justamente a Zorobabel y a Josué. Eran 2 hombres ungidos por Dios, ¿sí? Ellos se les identificaba como los 2 olivos, y vemos que el olivo, pues, del olivo previene el aceite, ¿no? Y el aceite para las lámparas, para que alumbren. De eso se trata. Entonces se hace una referencia a que estos 2 testigos puedan ser, que sea este siervo de Dios, sacerdote Zorobabel, como también el sumo sacerdote Josué, ¿sí? Pero si vamos a Zacarías, al libro de Zacarías, Zacarías nos dice, que les dice a estos hombres, ¿no?, como una manera de ánimo, tanto a Zorobabel como a Josué, le dice Zacarías que el trabajo que ellos tenían que hacer, la misión que ellos tenían que hacer, no iba a ser en su fuerza, ¿no? Por eso ahí está ese famoso versículo que dice, ¿no? No es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios, dice Jehová, ¿no? Y de ahí, no sé si ustedes escucharon esa alabanza, ¿no? No es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu. Y bueno, una alabanza muy linda. Entonces, pero vemos que aquí, cuando se habla de estos 2 testigos, volviendo al tema, ¿sí?, la palabra no nos dice específicamente quiénes son, ¿sí? La palabra no nos dice específicamente quiénes son, pero sí podemos ver, por ejemplo, estos 2 testigos tienen una misión, ¿sí? Una misión. Primeramente, que dice que su misión iba a durar 1260 días, que serían los 3 años y medio, ¿sí? En esos 3 años y medio, ellos van a profetizar allí en Jerusalén, porque es allí donde ellos van a llegar, a Jerusalén, ¿sí? Sería la primera mitad de los 7 años, ¿sí?, de la tribulación. Ahora, el testimonio de ellos va a terminar justamente, e incluso la vida de ellos va a terminar cuando aparezca la bestia, que sería el anticristo, ¿sí? Y incluso sus cadáveres, porque ellos a ellos se les va a quitar la vida, sus cadáveres van a quedar tendidos allí en todo Jerusalén, en medio de la plaza. Eso ya lo vamos a leer ahora, ¿sí? Pero el hecho es que con este acto ya seguiría la parte final, que serían los otros 3 años y medio, que serían ya las copas de ira. Entonces vemos que estos 2 olivos y estos 2 candeleros, y aunque dice que estos 2 testigos son vestidos de silicio, habíamos hablado que la vestimenta de silicio es una vestimenta de lamentación y de duelo, ¿sí? Es como que ellos, al estar vestidos con esas ropas de silicio, estaban ellos mostrando una lamentación, un duelo por todo lo que iba a acontecer, ¿sí? Y recordemos que ellos se presentaban como testigos justamente porque tenían un mandato de Dios, que era predicar el evangelio y denunciar el pecado. Bueno, como lo hacían los profetas en la antigüedad, ¿no? Recordemos el profeta Jeremías, ¿no? Cuando él iba y anunciaba algo que Dios le había dado,
¿no? La gente, pues, ¿no? Pocos eran los que le escuchaban, ¿no? La mayoría se iba en contra del profeta Jeremías, aún los reyes de Judá, los mismos reyes de su nación, ¿no? Iban en contra porque no querían escuchar los mandatos de Dios, ¿sí? Pero lo que hacía Jeremías era transmitir, ¿sí? Transmitir, ¿sí? El juicio de Dios por el pecado que ellos cometían, por el adulterio que ellos hacían, por la vida incorrecta que llevaban ante los ojos de Dios. Y el profeta le decía que se arrepientan, porque recordemos que Dios es un Dios de misericordia y siempre da un tiempo al hombre para que se arrepienta. Por eso es que qué agradecimiento tenemos que tener nosotras cada día de saber de que Dios nos da ese tiempo, ¿no? Ese tiempo donde se tiene que reflexionar, pensar y de comenzar a hacer las cosas que el Señor nos manda hacer. Dice, ¿no? Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera, ¿sí? Ahora recordemos que no es que va a salir fuego de la boca de ellos, porque ellos no es que iba a salir fuego de la boca de ellos. Esto es un simbolismo. Lo que está diciendo la palabra es que ellos iban a predicar la palabra e iba a traer, ¿sí? Iban a hablar de un arrepentimiento para que justamente los ciudadanos judíos se arrepientan, ¿sí? Para que ellos se arrepientan. Esa era la misión de ellos, de dar la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Pero ¿qué va a suceder? Y eso lo vamos a ir viendo en los siguientes versículos, ¿sí? El mundo los va a odiar a estos testigos. La sociedad de la nueva era, que es la que ya hoy estamos viviendo, la nueva era, con todo lo nuevo que viene, ¿sí? Y en esos momentos van a ser justamente valores y principios que ya no se van a tener en cuenta. Esta sociedad prácticamente de la nueva era son las que justamente van a odiar a estos dos testigos. Van a odiar, ¿sí? Incluso más los van a odiar cuando ellos prediquen del Señor Jesucristo. Pero fíjense que estos dos testigos, estos dos varones, van a tener poder, van a recibir poder de Dios, ¿sí? Van a recibir poder de Dios. Por eso dice que y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y fíjense, ¿no? Cuando dice, vamos a ir acá al siguiente versículo, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos dos varones, estos dos testigos van a recibir poder de Dios, ¿sí? Para todo esto. Y es por eso que se hace como una relación, ¿no? Tanto con Moisés, que Moisés fue pues el que convirtió las aguas en sangre, ¿no? Bueno, no él, sino Dios en él, ¿no? A través de su poder. Y vemos que también Elías, ¿no? También se hace una relación con Elías, que pareciera que uno de estos testigos también es Elías, porque justamente Elías pues fue el que también demandó fuego, ¿no? Para que caiga a sus enemigos. Elías fue el que cerró los cielos y que después de 3 años pidió para que volviese a llover. Entonces vemos que se puede relacionar, ¿no? Estos dos testigos puedan ser tanto Moisés como Elías, pero la Biblia no lo dice. Entonces nosotras solamente especulamos nada más, solamente una especulación. Pero fíjense, ¿no? Es importante que dice que van a tener poder para provocar una sequía. Entonces, toda esa predicación va a tener un tiempo de 3 años y medio, como para que ustedes saquen su cuenta, ¿no? Como el Señor tiene misericordia y permite que en estos 3 años y medio sus predicaciones de estos dos testigos pues corran a nivel de la tierra, ¿no? A nivel mundial. Hermanas, ahora tenemos la tecnología. Ahora podemos ver lo que está pasando en Tokio, lo que está pasando en el Ártico, lo que está pasando en Europa. Tenemos la tecnología. Ahora,
la ciencia va a avanzar, dice también las escrituras. Entonces tengamos en cuenta que en ese futuro, cuando estén estos dos testigos, todo el mundo, toda la tierra, los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra, van a escuchar estas predicaciones. Entonces eso nos hace ver, ¿no?, la misericordia de Dios, que aún va a seguir extendiéndola justamente para que la escuchen, ¿sí?, para que la reciban. Qué tremendo que va a ser. Ahora fíjense lo que dice la palabra en el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando hayan acabado de predicar, de hacer señales y todo lo que van a hacer, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea que cuando ellos empiecen a predicar, desde que empieza la tribulación hasta los 3 años y medio prácticamente que van a predicar ellos, va a venir el anticristo, va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer. Y si ustedes recuerdan, ahí en el capítulo 7 de Daniel, justamente se habla, ¿no? En Daniel, así rapidito lo voy a buscar, Daniel capítulo 7, por ejemplo, en el versículo 21, dice, y veía yo, esto se le mostró a Daniel, ¿no? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, vemos que lo que Daniel pudo ver realmente, es esto, ¿no? Él había visto que muchos santos iban a ser vencidos. En este caso vemos cómo estos 2 testigos fueron también, se les quitó la vida, ¿sí? Dice en el versículo 25, del capítulo 7 de Daniel, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempo. ¿Sí? Acá está hablando justamente de esos 3 años y medio de horror. ¿Sí? Entonces fíjense que dice que hará guerra contra ellos y los vencerá. Bien. Dice, y sus cadáveres estarán, escuchen bien, ¿no? Presten atención a este versículo muy importante. Y sus cadáveres de estos 2 testigos que la bestia ha matado, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, es lo que les decía, ¿no? Esta ciudad, podríamos pensar, ¿no? A cualquiera que especula podría decir, bueno, la ciudad puede haber sido Europa, la ciudad hubiera podido ser allí en la parte del Asia, ¿no? Pero fíjense que justamente fue, dice, en el lugar donde el Señor fue crucificado. O sea que es lo que vio Juan en esta visión, ¿sí? En el lugar donde Cristo fue crucificado. Entonces, ¿qué podemos entender justamente con estos, esto que nos habla acá, ¿no? Que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Porque hoy como los noticieros nos sacan, ¿no? A luz tantas cosas, ¿no? Tanto allá en Perú, aquí en Argentina, como últimamente voy escuchando unas noticias que aconteció el año pasado, ¿sí? Pero que hoy están saliendo a la luz, ¿no? Cosas que por ahí no se sabía del gobierno, que hoy están saltando a la luz. Entonces podemos ver de que en ese momento, con la tecnología, que obviamente va a existir, estos 2 cadáveres van a ser vistos por todos los canales y por todas las televisoras, ¿sí? Quizás 100 años antes no se podía ver, ¿no? No nos podíamos ver limitados, ¿no? Porque teníamos esos televisores de blanco y negro. Bueno, ahí la hermana María Villa debe de saber, esos televisores antiguos, blanco y negro, pues llegamos nada más a 2, 3 canales y listo, ¿no? Pero cómo ha avanzado la tecnología, que ya hoy tenemos, pues, ¿no? Tantos canales, tenemos tantos servicios ¿no? De cable, ¿no? Para poder ver tantos canales, ¿no?
Ahora en ese momento va a pasar exactamente lo mismo. En ese momento estos dos cadáveres van a quedar tendidos en la plaza de Jerusalén y van a ser vistos por todo el mundo. Vistos por todo el mundo. Entonces vemos que estos dos hombres van a ser asesinados en Jerusalén, ¿sí? Y estos gobiernos que estén en ese momento, esos gobiernos modernos, los van a dejar abandonados. Recordemos que hoy en día, si el gobierno ve un cadáver abandonado en las calles, lo levanta en el acto, ¿no? Los cuerpos, cuando son, se les quita la vida, no quedan tendidos en las calles, ¿no? Y si quedan tendidos en las calles, nos horrorizamos, ¿no? Bueno, en ese momento, estos cadáveres van a quedar tendidos ahí en medio de la plaza, ¿sí? En medio de la plaza. Y miren qué importante cuando dice acá la grande ciudad, que el sentido espiritual se llama Sodoma, representa la soberbia, la perversión, la corrupción, por eso fue pues destruida. ¿Y Egipto qué representa? Egipto representa esclavitud, representa opresión, representa tiranía, ¿sí? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel con el faraón? Eran los esclavos del faraón. Entonces imagínense, esta ciudad va a estar en esta condición. Dice en sentido espiritual, ¿no? Van a estar tan sometidos al anticristo, a la bestia, ¿sí? Tanto oprimidos por un lado y por otro lado el orgullo y la soberbia va a manejar sus vidas, controlar sus vidas, que van a estar en esa condición. Y al escuchar a estos dos testigos que por 3 años y medio, van a estar predicando de Cristo, tanto van a odiarlos que los van a dejar tendidos. Por eso dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, o sea, el mundo, ¿sí? Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Fíjense, o sea que los cadáveres van a estar tendidos por 3 días y medio y nadie va a hacer nada por levantar esos cadáveres, nadie. Tanto va a ser realmente la humillación y la burla hacia estos dos testigos que no los van a querer ni tocar, no se van a querer ni siquiera acercar a ellos. Los van a dejar allí por 3 días y medio. Y dice, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Sigue diciendo los versículos. Dice, y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué no van a permitir que sean sepultados? ¿Por qué? Porque justamente ellos, lo que querían ellos era que esta gente, estos dos testigos, dejen de predicarle de Cristo. Y de esta manera, quitándoles la vida, van a callar, ¿sí?, las bocas de ellos que hablaban verdad. Y hermanas, es lo que muchas veces hoy lo podemos vivir, ¿no? Aunque todavía no vemos que la gente quizás está tirada en los pisos, ¿no? Que se les ha quitado la vida. Bueno, hay lugares que llegan a nuestros oídos que hay muchos hermanos que hoy están siendo perseguidos. Pero el hecho es de que estos dos testigos que van a predicar la verdad, ¿sí? Bueno, todas estas lenguas, naciones, tribus, van a callar esas lenguas, esas bocas, porque no las van a querer escuchar, ¿sí? Y que realmente eso nos hace ver realmente incomprensible, porque es la oportunidad que Dios les está dando. Porque, hermanas, en ese momento ellos también van a tener las escrituras, porque en ese momento también ellos van a tener esta revelación del Apocalipsis. No es que la Biblia la vamos a tener hoy nosotras y ya se acaba la Biblia y nadie más la va a leer, no. La Biblia va a seguir, ¿sí?, hasta el día, como dijo Jesús, todo pasará menos mi palabra. Entonces, esta gente de este futuro, de este tiempo de la gran tribulación, no van a tener ninguna excusa de decir, nadie me predicó, nadie me habló de Cristo, nadie se acercó a enseñarme la palabra. No, ¿por qué? Porque justamente acá podemos ver que estos dos testigos estuvieron allí en medio de la plaza de Jerusalén predicando por 3 años y medio.
3 años y medio, hasta que vino la bestia y le quitó la vida, ¿sí? Hasta que murieron. Y fíjense lo que dice en el versículo 10, que eso me dejó bastante sorprendida. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán. Ahí está lo que les decía. O sea, ellos se van a sentir felices de ya no tener a estos dos testigos que predican las verdades. Dice, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos. O sea, que ellos se van a sentir triunfantes de ver que estos dos que hablaban, ¿sí? Hablaban la verdad, decían la verdad, ya prácticamente al no escucharlos ellos van a estar pues gozosos de alegría, se van a alegrar. Qué triste, hermano, ¿saben por qué? Porque ellos van a ser engañados por el anticristo, porque en esos 3 años y medio, como bien habíamos visto, el jinete de caballo blanco, y que va a haber algo de prosperidad, ellos pues van a pensar, no, estos son dos locos, mejor que se les haya quitado la vida, porque total, si estamos en prosperidad, todo nos está yendo bien, total, ¿ves? Todo lo que decían, el juicio, no, nada que ver, ¿no? Ellos van a creerse la mentira del diablo, ellos se la van a creer a eso. Por eso es que al ver a estos dos santos de Dios ya acribillados, ¿no? Tirados allí por 3 días y medio, se van a regocijar, se van a alegrar, se van a enviar hasta regalos. Dense una idea, ¿no? Qué tremendo. Se van a alegrar, ¿sí? Prácticamente ellos van a ver victoria en esto, ¿no? De ver de que estos dos testigos ya no van a estar para, ¿no? Porque yo me los imagino, ¿no? Es como cuando uno va al centro y ahí siempre se paran unos hombres a predicar el evangelio en voz alta, y a veces hay gente que les incomoda, no les gusta escuchar, ¿no? Y vemos que en ese momento posiblemente sucederá, pero justamente en más cantidad, ¿no? Que va a haber gente que no va a querer escuchar, ya van a estar cansados de escuchar a estos dos testigos, ¿sí? Pero vemos que dice, y los moradores de la tierra se regocijarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los habían atormentado. ¿Sabes que la palabra de Dios atormenta a muchos? La palabra de Dios atormenta a aquellos que realmente no tienen temor de Dios. Y uno lo puede ver cuando uno se acerca a compartir la palabra. La gente se incomoda, no le gusta, no tienen tiempo y te dicen, no, bueno, ahora ya en otro momento, sí, ya algún día, ¿no? Y no, rechazan, tienen allí un rechazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente no quieren tomar la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Y bueno, pierden la oportunidad de ser salvos, y al no arrepentirse su vida sigue siendo guiada y llevada lamentablemente por el mundo, la carne, los demonios. Entonces vemos que aquí dice, porque estos hombres los atormentaban a los moradores de la tierra. Ahora fíjense en el 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¡Wow! El poder de Dios sobre estas vidas, levantándolos sobre sus pies, ¿sí? ¡Qué tremendo! Después de haber estado tirados 3 días y medio muertos, van a ser levantados. El Señor los va a vivificar. Bueno, no nos sorprendamos, porque ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? ¿No? Cuando fue crucificado, todos los enemigos se burlaban, lo escupieron, lo humillaron, ¿no? Todos, aún los fariseos, decían, ya está, ya fue crucificado y ahora sí estamos tranquilos para recibir nosotros todo lo que tenemos que recibir del pueblo. Ellos estaban saltando en un pie. Ellos dijeron, ya está muerto este hombre, era un hombre simplemente, y listo, y ya está, nosotros ya tenemos, como se dice, el camino libre para seguir haciendo nuestras fechorías, ¿no? Porque eso es lo que ellos hacían. Pero ¿qué pasó 3 días después? 3 días después resucitó nuestro Señor, ¿sí? El Señor le volvió a levantar, ¿sí? De la muerte. Y es por eso que a través de esa resurrección nosotros tenemos la esperanza que lo mismo va a hacer con nosotros.
Entonces vemos que para nosotros no nos tiene que sorprender que estos 2 testigos, después de 3 días y medio, sean levantados por Dios. Porque, hermanas, Dios es Dios. Él tiene el poder sobre la naturaleza, sobre los astros, sobre las estrellas del cielo. Tiene poder sobre nuestras vidas. Y lo podemos ver en todo lo que Él viene haciendo de años y en siglos de siglos. Entonces vemos que aquí, mientras que esta gente pues se mandaban regalos, estaban felices porque ya no iban a estar estos 2 testigos que los atormentaban, ¿sí? ¿Qué sucede? El Señor los vivifica, ¿sí? El Señor los vivifica. Y vemos, ¿no? Justamente el odio de la bestia, ¿sí? Porque saben que la bestia siempre ha perseguido a los santos de Dios, a los profetas. Eso lo vemos desde la antigüedad, ¿no? Desde que realmente ese ángel caído que se enalteció y que Dios lo sacó de su trono y que cuando vino a la tierra vino a llamarse Lucifer y que desde allí comenzó a hacer sus fechorías y engañó a Eva y engañó a Adán, ¿no? Y que desde ahí entró el pecado, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, ¿sí? Y él odia a los profetas de Dios, él odia a los sacerdotes de Dios y él odia a los santos de Dios y odia a los creyentes. Por eso, hermana, tú no te sorprendas cuando a lo mejor tú tomas la decisión de querer orar, leer la palabra, decides hacerlo y por un momento a otro dejas de hacerlo. Bueno, ahí te tienes que preocuparte, examinarte qué está sucediendo, por qué lo dejo de hacer. Hemos dicho que tenemos un enemigo que es nuestra carne, también el mundo, pero también los demonios, porque ellos siempre están al acecho para que mientras tú menos busques a Dios, ellos están contentos. Entonces vemos, ¿no? Que aquí, mientras que esta gente estaba feliz por estos 2 testigos que prácticamente habían sido acribillados por la bestia, por el anticristo, y que pensaron que ya todo se había acabado y que, bueno, eran simplemente unos voceros y nada más, pues en medio de todo eso, el Señor los resucita, ¿no? Dios les vuelve a dar vida, pero ya no para que continúen predicando, porque ya ellos habían terminado su misión. 3 años y medio predicando ahí en la ciudad de Jerusalén y que seguramente todo el mundo lo escucharía. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Vamos a seguir viendo. Dice, y se levantó sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea que ya las naciones, las tribus, todos los que estaban, toda la gente dice que se espantó, entró gran temor, ¿no? Y dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, a estos 2 testigos, por supuesto, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Fíjense que cuando Cristo fue crucificado, ¿qué sucedió? Dice que no pasó mucho tiempo que hubo un gran terremoto, ¿no? Y uno pues cuando lee y le dieron gloria al Dios del cielo, uno se alegra y dice, wow, o sea que se arrepintieron, ¿no? Uno dice, wow, entonces sí se arrepintieron estos hombres. Pero hermanas, cuando sigamos leyendo los siguientes versículos, aún el siguiente capítulo, nos vamos a dar con la sorpresa de que esta gloria a Dios que le dieron a Dios solamente fue superficial, fue de momento, porque ellos siguieron haciendo sus maldades, ¿sí? Siguieron haciendo sus maldades. Entonces vemos que esta gente se aterrorizó por un momento, tuvo terror. La bestia que es el anticristo se habrá quedado también, ¿no? Viendo que el Señor habló del cielo y llevó a estos 2 testigos. Entonces vemos que ya allí dice, ¿no? Y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y aquí ya viene como un interludio, como una pausa, como un paréntesis. Habíamos visto que el ángel había dicho ay, 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 los 3 ay, ¿no? Y ya ahora va
pasando dos ay. Hubo uno con los sellos, ahora está el otro ay con la trompeta, porque ahora viene la otra trompeta, ¿sí? He aquí el tercer ay viene pronto, dice, ¿no? Entonces vemos aquí que ya la séptima trompeta suena. Dice, el séptimo ángel tocó la séptima trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, ¿sí? Y reinará. Y aquí ya viene una adoración al cielo. Ya aquí vemos que Dios, ¿qué es lo que hace? Dios comienza ya ya le entrega los reinos al Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjense que Dios le había dado a Adán, ¿no? Así retrocedemos a Génesis, Dios le había dado a Adán el control de la tierra, de los reinos. Pero ¿qué hizo Adán? Lamentablemente, ¿sí? Por el engaño del diablo, ¿sí? Lamentablemente perdió esa autoridad, esos reinos. ¿Y a quién se le accedió? Al diablo. Porque desde ese momento, como yo les decía, Satanás es el que ha estado gobernando los reinos de esta tierra. Capítulo 4 de Mateo, versículo 7. Fíjense lo que es el diálogo que tiene el Señor Jesucristo con el diablo, ¿no? Cuando Jesús estaba allí en el desierto ayunando y se le presenta el diablo, ¿no? Y ahí el diablo le hace varios ofrecimientos. Y el tercer ofrecimiento fue este. Le dijo así. Jesús le dijo, perdón, es desde el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, el diablo le estaba mostrando los reinos del mundo. O sea, ¿quién estaba prácticamente teniendo poder sobre los reinos del mundo? El diablo. Y fíjense que el diablo se lo estaba mostrando a él y le estaba diciendo, yo te los voy a dar, Jesús, pero con la condición que te postrases, ¿sí? Delante de mí. Por eso dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, él quería que el Señor Jesucristo lo adore. Ahora Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí está la respuesta de nuestro Señor contundente. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, ¿sí? Y vinieron ángeles y le sirvieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre en la tierra, tentado por el diablo, fue obediente, como dice la palabra, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que el Padre lo exalta hasta lo sumo y le da un lugar al lado de Él, al lado de su trono. Jesús se sienta al lado, desde allí dice, ¿no? Está a la diestra del Padre, desde ahí Él está reinando. Y ahora vemos que el Señor, nuestro Dios, le entrega los reinos del mundo. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanas, esto es maravilloso. De que nuestro Dios le entregó al Señor Jesucristo los reinos, y es allí donde vamos a gobernar con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como nuestro Rey. Amén. Y dice, ¿no? Y acá hay una adoración celestial. Vieron los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y grande granizo. Hermanas, qué
qué tremendo, porque vemos que aquí estos 24 ancianos que representan la iglesia comenzaron a adorar, y fíjense, ¿no? Como dice acá, que todos se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios y le daban gracias al Dios Todopoderoso, ¿sí? Al que era, al que es y al que ha de venir, porque ha tomado su gran poder y ha reinado, dice, ¿no? Y todo esto que se va a dar ahora, o todo esto que se dio de las trompetas, es en respuesta a las oraciones de esos santos que estaban allí en el altar, esos santos que oraban de día y de noche. Amén. Y dice, ¿no? Has tomado tu gran poder. Quiere decir de que el Señor ya con esto está concluyendo lo que viene con las copas, ¿no? Ya el juicio de las copas. Has reinado, dice. Has reinado. Y aunque todavía el Señor no está reinando este mundo, ¿sí? Porque todavía no viene el Señor. Pero hermanas, esa tiene que ser nuestra seguridad, que Él va a reinar. Va a llegar un momento en que Cristo va a ser el rey de este mundo venidero. Y dice, Cristo limpiará la tierra. Y dice que quitará a todos aquellos que no han creído en Él y los echará a las tinieblas de afuera. Vemos que este potente grito de júbilo, ¿sí? Que justamente habla, ¿no? Justamente habla del programa de Dios, ¿sí? Y que habla de 5 eventos muy importantes, ¿sí? Primero dice, y se airaron las naciones, ¿no? Como bien leemos aquí en el versículo 18, y se airaron las naciones. Se airaron, claro, porque a las naciones les desagradó y les desagrada, y siempre les ha desagradado caminar en la verdad de Dios. Y es por eso que tantos mártires, tantos cristianos muertos, por el hecho de decir la verdad de Dios. Y es lo que va a acontecer en ese momento con esos 2 testigos que también fueron acribillados, que se les quitó la vida. Y tantos que van a morir en ese momento justamente por creer en el Señor Jesucristo. Entonces, se airaron las naciones, sí, se airaron, sí, porque no les agradó que Cristo venga a reinar. Porque están en contra de Cristo. Después dice, tu ira ha venido. Dios está justamente por descargar su ira. Todavía no lo hace porque tiene misericordia. Todavía quiere que el hombre se arrepienta. No sé, el reloj de Dios no lo sabemos. Nuestros tiempos, hermanas, son tiempos cronos, tiempos que nosotros sabemos el día, la hora, ¿no? Pero el tiempo de Dios es otro tiempo. Se de estos 7 años de tribulación. Como yo les decía la vez pasada, estamos en un tiempo de gracia. Aún todavía el Señor extiende su misericordia. Aún estamos en esa pausa, ¿sí? El último, como se dice, el año, como bien lo dijo Daniel, ¿no? Ahí en el capítulo 9, cuando él dice de las 70 semanas. Bueno, las 69 semanas ya se dieron. Esas 69 semanas, que son los 483 años, ya se dieron. ¿Sí? Pero falta todavía las últimas semanas, que es la semana 70, y que es la que todavía no se da. Ahora, cualquiera que quiera decir que no se va a dar, lamentablemente va a tener que pasar por esta tribulación. Pero todos aquellos que reciban la palabra, que crean en estas verdades, crean en el Señor Jesucristo, le sigan, le sirvan, le adoren, hermanas, entreguen sus vidas a Él, no van a tener que pasar por toda esta tribulación que le espera a este mundo, ¿sí? Entonces dice, tu ira ha venido. Sí, porque Dios en algún momento va a descargar su ira hacia este mundo. Y ya con esto, cuando entremos a los siguientes capítulos, ya entramos a las copas de ira. A las copas de ira. Después dice también, ¿no? Y el tiempo de juzgar a los muertos. Acá cuando habla del tiempo de juzgar a los muertos es cuando los muertos sean resucitados, pero no los muertos en Cristo, porque los muertos en Cristo no están muertos, ellos duermen en Cristo, ellos no están muertos. Y nosotros tenemos que comprender que hemos visto a través del Apocalipsis que los santos están adorando, ni siquiera duermen. Acá cuando habla de que
el tiempo de juzgar a los muertos, está hablando de los incrédulos, de los impíos, cuando tengan que pasar por ese gran trono blanco, que ya lo vamos a hablar en el capítulo 19. Cuando tengan que ahí juzgar, el Señor tenga que abrir los libros y comenzar a cada uno a decirle todo lo que hicieron en esta tierra y todas las oportunidades que se perdieron por no obedecer el llamado de Dios. Después vemos también que ya en ese momento no habrá oportunidad. Después dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a tus siervos los profetas. Dios va a reconocer, hermanas, el servicio de cada uno de sus hijos, ¿sí? Dios es generoso. Y Él va a reconocer el trabajo que cada uno de sus hijos haga, sean profetas, sean santos. Dice, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, ¿sí? No importa en el lugar donde el Señor nos ponga, quizás como mamá, como abuela, quizás si estoy sirviendo en la iglesia, si estoy haciendo algo en la iglesia. Lo importante es que lo hagas con un corazón agradecido al Señor, con un corazón íntegro para Él, ¿sí? Como dice, ¿no?, la palabra, haciendo las cosas no para el ojo del hombre, sino como para el Señor, porque Él es el que mira nuestras obras. Y Él va a recompensar, acá está la promesa, Él va a recompensar la obra de nuestras manos, todo lo que hagamos, todo servicio que hagamos para Él, Él lo va a recompensar. A veces pensamos que el servicio solamente lo tenemos que hacer en la iglesia, y no es así. El servicio lo hacemos en nuestra casa, desde el momento que tenemos esa buena actitud para atender a nuestra familia, desde el momento que estamos cuidándolos, orando por ellos, ayunando por ellos, suplicando por ellos, tomándonos ese tiempo de interceder por nuestros seres queridos. Eso es un servicio al Señor, y es como yo lo haga realmente lo que el Señor está mirando, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y ahí va a ser ese juicio también a todos aquellos que han tenido, pues, que van a tener que rendirle cuentas al Señor, ¿no? Por todo lo que el Señor les ha dado, ¿no? El Señor todo lo que nos ha dado, ¿no?, en este mundo, todo lo que tiene el hombre, ¿no? Desde la naturaleza, ¿no? Desde la inteligencia, la sabiduría. ¿Para qué la han usado? ¿Para qué han usado la sabiduría? ¿Para qué han usado la inteligencia que Dios les ha dado? Para hacer bombas atómicas y destruirse unos al otro. ¿Para qué el Señor les ha dado sabiduría? Para que se peleen por tierras y estar en enemistad y odiándose y matándose el uno al otro. Hermanas, todo eso Dios lo va a juzgar. Todo el Señor va a juzgar todo lo que nos ha dado a nosotros y no lo hemos sabido valorar y no lo hemos sabido aprovechar. Primera de Pedro, cuando nos habla, ¿no? Aquí el apóstol Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿sí?, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Cuando venga el príncipe de los pastores. Y dice también, ¿no?, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanas, si tenemos que padecer por hacer el bien, sigamos. Si tenemos que sufrir porque estamos haciendo un bien, no importa, bancate el sufrimiento. No, yo prefiero padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Entonces acá justamente dice, ¿no?, mejor es padecéis, dice, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y dice también, ¿no?, en Primera de Tesalonicenses, dice en el versículo 5, capítulo 5, perdón, versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No sabemos en qué momento el Señor nos buscará, pero estemos preparadas, hermanos, cada día, teniendo un corazón deseoso realmente de agradarle al Señor y de hacer su voluntad y de hacer lo que Él nos manda hacer, que es servirle, que es agradarle, que es serle obediente. En el capítulo 3 de Segunda de Pedro también dice, en el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea que el apóstol Pedro le está diciendo, están ya conociendo las Escrituras, están conociendo lo que va a acontecer de este mundo, están conociendo que dice que va a arder con fuego, con azufre, están conociendo todas estas verdades. ¿Cómo no van a vivir piadosamente en una vida de santificación? El apóstol Pedro lo decía y yo también lo digo. ¿Cómo no vamos? Ya conociendo estas verdades, es cuanto más tenemos que cuidar nuestro corazón para no contaminarnos, para no vivir una vida incorrecta ante los ojos de Dios, y que si en algo estamos haciendo mal, ir corriendo al Señor y pedirle perdón. No seguir viviendo una vida en desorden, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, escuchen bien aquí, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Aleluya. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Gloria al Señor. Qué hermoso es saber que el Señor nos prepara, hermanas, y vamos a cerrar con una pequeña oración. Y sinceramente, yo les agradezco a ustedes, fieles al Señor, que siempre están allí, siempre están recibiendo la palabra. Que realmente el Señor siga sellando su palabra en sus corazones, en sus vidas. Si hay algo que estoy convencida es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que produce el cambio por el cual fue enviada. Y es mi oración diaria por ustedes, para que ustedes perseveren en la fe, para que ustedes continúen, para que ustedes avancen. Yo les agradezco a ustedes, a María Villa, hermanita, cuando tú siempre estás allí atenta a los escritos en el grupo, siempre estás respondiendo. Hermana, gracias por tus palabras, porque esas palabras también me alientan a mí, me alientan a seguir, me alientan a seguir persistiendo, ¿sí? Con la palabra del Señor. Aún a cada una de mis hermanas que siempre estamos ahí orando juntas, unidas, también felicitarlas porque han tomado la mejor decisión sabia, que es seguir al Señor Jesucristo, seguir y caminar con Él. Y no hay nada más glorioso, como lo dice bien el apóstol Pedro, como lo dice bien claramente, esperando su venida, ¿sí? Que está cerca, que está pronto. Amén. Gracias por este tiempo que nos has regalado, tu preciosa palabra, que siempre es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo del alma. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanas amadas, el Señor me las bendiga. Gracias por estar siempre. Un placer siempre tomarme este tiempo con ustedes. Siempre están en nuestras oraciones. Besitos. Dios me las bendiga. Liliana, bendiciones. Bendiciones. Gracias.